buenos días y bienvenidos a este webinar sobre cómo ha afectado el confinamiento a la orientación académico y profesional. Mi nombre es Juan José Juárez y soy el responsable del programa de orientación profesional en la Fundación Bertelsmann y quería dar la bienvenida a Montserrat Oliveras, que me acompaña en este webinar y que pueda, Montse, cuando quieras puedes conectar tu cámara para que también te veamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, estamos hablando de un contexto que nos ha cambiado rápidamente y que nos ha afectado a todos, y nos ha afectado a todos por igual, ¿no? Da igual lo preparado que uno esté en un momento dado, da igual en qué lugar de la cadena de valor está trabajando. Estamos hablando de algo que nos ha cambiado muy rápidamente y nosotros desde la mirada de orientación que debemos ver, hemos querido poner una lupa sobre qué ha pasado exactamente en este periodo de COVID en los centros de secundaria y bachillerato, en las áreas de orientación, ¿no? Cómo se ha podido dar un seguimiento personalizado y un acompañamiento a los alumnos en este entorno de distanciamiento y cómo hemos podido, como sociedad y como sistema educativo, pues continuar con esta labor orientadora en un contexto que cada día es más necesaria, ¿no? Con esta demanda de orientación frente a un entornos académicos y profesionales que cambian de manera muy acelerada, ¿no? Entonces, consideramos que es importante saber cómo hemos podido responder a esta situación por varios motivos. Primero, porque puede ser que se repita en el futuro y todos tenemos ese riesgo encima de la cabeza. Y también porque creemos que digamos, entrada acelerada en la digitalización de la orientación también ha abierto oportunidades, ¿no? Es decir, igual que lo ha hecho con la educación en su conjunto, que ha acelerado procesos que habían tardado un poco más y que ahora, gracias debido a esta situación de urgencia, pues han tenido que acelerarse, en la orientación también nos ha pasado. Es decir, que ha habido ahora mismo estrategias que hemos tenido que desarrollar para mantener la relación con el alumno que nos pueden seguir siendo útiles en un entorno ya, digamos, de normalidad educativa, ¿no? Porque esas estrategias a lo mejor son más escalables o son más personalizables en un momento dado o porque nos ofrecen nuevas oportunidades que antes no teníamos a nuestro alcance. Entonces, esto fue lo que nos motivó tanto a la Fundación Bertelsmann como a EF Institute a poner en marcha esta encuesta y quería agradecer a Montserrat Oliveras, que ya es la directora, para que nos pueda presentar también un poco la perspectiva desde el Instituto DEP de por qué consideraban que era el momento adecuado de lanzar esta encuesta que ha sido muy exitosa. Luego nos van a contar a lo largo del programa. Tendremos la participación también de Laia Gal, que ella nos va a hablar de exactamente los resultados que hemos ido sacando de esta encuesta que han respondido más de 200 centros. Montse, por favor, si puedes darnos un poco el input desde vuestra institución, el porqué de apostar por tomar el pulso de la orientación en entorno de distanciamiento en este momento. Bien, pues nada, muchas gracias, Juanjo. Encantada de estar aquí con todos vosotros y un privilegio poder haber participado, conjuntamente en esta iniciativa que otra vez más pues recalca la importancia de la orientación, la apuesta de la Fundación Bertelsmann también por esta insistencia en el peso de la orientación para sacar adelante pues un país que tiene sus dificultades ya de por sí, pero que en esta situación tan grave del COVID pues nos ha mostrado que la educación ha sufrido un impacto importante y, evidentemente, la orientación también. Desde el DEP, pues plantear esta iniciativa nos pareció que era una posibilidad de poner encima de la mesa, visibilizar cómo los orientadores, cómo desde los centros, pues habíamos sido capaces de sacarnos los esfuerzos máximos para sacar adelante la orientación. En un entorno desolador, agravado por este COVID, pues la vocación y la responsabilidad de los orientadores, lo veremos en el estudio cuando lo presente Laia, pues ha generado metodologías nuevas para dar cierta cobertura en estos momentos clave de la orientación, como son el primer y el segundo trimestre del año, ¿no? Que es habitualmente los momentos en que pues, explosiona el trabajo de la orientación. En los otros periodos también está, pero en estos momentos es
donde explosiona, ¿no? Y son los periodos de preinscripciones, es la preparación del proceso de elección, son justo los meses donde ha impactado la pandemia. Y entonces me gustaría también, para terminar, recordar lo que nos comentan Huley, Sultana, Thompson, que nos insisten en decir, ahora más que nunca la orientación es necesaria. Una orientación que debe ser un bien público y de acceso universal. Pues ahora es el momento de insistir en esto. Es un momento también en que tenemos la máxima responsabilidad los orientadores para actualizarnos. Está claro que cuando las reglas de juego cambian y hasta el campo de juego cambia radicalmente, pues es que nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Y hará falta poner mucha atención, mucho trabajo para que la crisis no excluya de este campo de juego pues los colectivos con más vulnerabilidad y con más dificultades de acceso a la orientación. Yo quería comentaros esto. A partir de los resultados del estudio, aquí habrá un montón de evidencias del trabajo que se ha hecho y de cómo los orientadores, no todos los centros, no desde todos los centros, pero sí con una voluntad de aportar pues, una presencia de la orientación en estos momentos clave. Gracias. Así es. Muchas gracias, Montse. Creo que has resumido muy bien los retos, ¿no? Tenemos esa dificultad de accesibilidad en muchos casos, de urgencia en el sentido de que no podían acceder a entornos digitales, y luego cómo podemos hacer desde un entorno digital crear una sensación de proximidad. Es decir, que esta relación humana y cercana y próxima que los departamentos de orientación establecen con los alumnos la hayan podido hacer en un entorno de distanciamiento, ¿no? O sea, gracias a la iniciativa y gracias también a la tecnología, ¿no? Y quería, por último, antes de dar pasada ya a Laia, que pueda presentar la encuesta, agradecer también a las instituciones que nos han ayudado a difundir esta encuesta, que han sido muchas, ¿no? Por un lado, la Confederación Española de Centros Educativos, ACECE, que lo ha distribuido a través de sus canales, también a escuelas católicas. Igualmente también a COPOE, ¿no? a la Confederación de Orientaciones, de Orientadores, porque sin ellos no hubieran podido llegar a la masa crítica que hemos alcanzado para tener esta estructura de datos, como comentaba Montse. Y ahora, si os parece, vamos a poder escuchar de primera mano los resultados de la encuesta. Nos la va a presentar Laia Gal. Y Laia, cuando quieras, la cámara es tuya. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juanjo y Montse. Voy a compartir pantalla para empezar a comentar los resultados de la encuesta que realizamos bajo este título de la orientación en tiempos del COVID-19. Bien, es una encuesta que principalmente la mandamos a centros educativos de educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior. Enviamos la encuesta, perdonad, ahora voy. Enviamos la encuesta vía online, era una encuesta autoadministrada mediante un cuestionario estructurado y finalmente, como comentó Juanjo, tuvimos una participación de 238 centros educativos que respondieron a la encuesta. El trabajo de campo fue desde el 4 de mayo al 6 de junio y, como comentaba anteriormente también Juanjo, aparte de agradecer la participación de todos los centros que han colaborado, también agradecer muchísimo la colaboración de tanto CECE, Escuelas Católicas, EducaWeb, ACO, la Asociación Catalana d'Orientació, la EC, l'Agrupació Escolar Catalana y COPOE para también ser canales de difusión de este estudio. Bien, en la encuesta han participado 52,1% de centros públicos, 38,7% de centros concertados y el 9,2% eran escuelas o centros privados. Las enseñanzas principales de los centros participantes han sido el 82,8% eran centros que impartían ESO, el 63% también impartían bachillerato, y luego teníamos un 36,6% de centros que imparten formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, y un 18,9% que impartían
imparten formación profesional básica. En el estudio han participado centros de 14 comunidades autónomas, siendo Cataluña la Comunidad de Madrid y Andalucía donde hay mayor número de centros participantes. Y estos centros tienen una media aproximada, para hacernos una idea de la dimensión, de 804 alumnos. Y han respondido la encuesta. El perfil del encuestado ha estado del 60,9% orientadores educativos y psicopedagogos. El 16,4% han sido tutores y tutoras y el 11,3% han sido directores o directoras. Otros perfiles que también han respondido a la encuesta han sido jefes de estudio, coordinadores o coordinadoras pedagógicas y coordinadores de nivel. La primera pregunta que planteábamos o cuestión que planteábamos era cuáles habían sido los nuevos retos en general, ¿no? A raíz del COVID, cuáles son los 3 principales retos del centro. Aquí el 70,6% de los centros comentaban que el reto principal había sido el seguimiento académico del alumnado y sobre todo este seguimiento más personalizado, acompañado también de un acompañamiento más emocional. El segundo reto, que también estos 2 retos primeros se van a ver a lo largo de todo el informe, sería la comunicación y el seguimiento con las familias, ¿no? Este papel de las familias en el acompañamiento también de la orientación del alumnado. Y luego el 43,7% eran el apoyo sobre todo al alumnado con necesidades especiales, seguido también al 39,9% de los centros que comentaba el hecho de que se tenía que también dar respuesta al alumnado de entornos más vulnerables, que también va acompañado de este 18,1% de centros que comentaba que había una gran falta, ¿no?, de equipo digital para el alumnado. Por lo tanto, vemos que este seguimiento personalizado, ¿no?, y el acompañamiento emocional del alumnado, y tanto del alumnado como de las familias, son los retos principales que nos vamos a encontrar también a lo largo de todo el informe que se han generado a partir de la crisis sanitaria del COVID-19. Si focalizamos más sobre los retos que específicamente han salido a raíz de la crisis sanitaria en materia de orientación académica y profesional, destacamos e identificamos principalmente 3. El primero era sobre todo este acompañamiento del alumnado y las familias. Entonces, el primero sería, dentro de este acompañamiento del alumnado y las familias, el hecho de localizar y motivar al alumnado para que se conectara al entorno. El segundo sería el realizar un seguimiento individualizado del alumnado. Un tercer también sería seguir, ¿no?, con estos planes tutoriales y actividades grupales que se habían programado de forma presencial y ahora el reto, ¿no?, se encontraba en pasarlos a nivel online. Y luego también esta información y acompañamiento a las familias y a los alumnos, ¿no?, y especialmente en aquellos casos de cambio de etapa, ¿no?, de cursos que realmente son ya cambio de etapa. El segundo bloque, que también sería importante, sería la digitalización de la orientación, y este también es un aspecto que destacaron muchos centros. El hecho de que se tenía que elaborar prácticamente, en algunos casos de cero, el material de orientación, pasarlo de presencial a online y que permitiera seguir con las actividades pensadas en el sistema presencial. Y paralelamente también la inversión de horas o recursos, ¿no?, en la búsqueda de herramientas de orientación online que ya existieran y que permitieran un poco que los alumnos pudieran trabajar la orientación de forma también autónoma. Y el tercer bloque sería también esta parte, ¿no?, más de que el Departamento de Orientación ha hecho frente a la información ante la incertidumbre, ¿no? Primero también del contexto que estaba sucediendo a nivel contextual y de país, ¿no?, el acompañamiento en un periodo de incertidumbre y también ante una futura crisis. Luego también la incertidumbre ya generada por la propia crisis sanitaria, como podrían ser la toma de decisiones, los procesos de matriculación, el hecho, por ejemplo, de alumnado que estaba pendiente de irse al extranjero, todas estas dudas que durante un periodo no estuvieron solucionadas y que el Departamento de Orientación también se han tenido que hacer frente. Y luego, finalmente, ¿no?, el miedo ante esta posible caída de empleo, cambios en el contexto laboral, identificación de nuevas salidas profesionales, también
era otro punto que se comentaba mucho como un nuevo reto, ¿no?, de la orientación académica y profesional en tiempos del COVID. En relación a las necesidades de orientación, lo que comentábamos era que lo primero que tenían que hacer los centros era pensando en una escala del 0 al 10, en el que 0 significaba nada y 10 totalmente, indicar la relevancia que tenía, según ellos, la orientación académica y profesional antes y durante el periodo COVID. Lo que vemos es que realmente la relevancia es muy alta, es más de un 8 sobre 10, y sí que vemos que hay que en el caso de la orientación en el periodo COVID quizá es ligeramente superior, ¿no?, la relevancia en el periodo del COVID. Cuando preguntábamos a los centros también si habían detectado nuevas necesidades de orientación, vemos que más del 60% de los centros comentan que sí, que tanto por parte del alumnado, un 42,4% indican que han detectado nuevas necesidades de orientación por parte del alumnado y un 35,3% afirman que también han detectado nuevas necesidades por parte de las familias. Y estas necesidades iban sobre todo relacionadas con el tema del acompañamiento psicológico y emocional. Después también una parte de lo que comentábamos anteriormente de información, de la necesidad de información específica sobre procesos tanto de matriculación como de toma de decisiones a raíz también de la crisis sanitaria. Y luego también una parte importante comentaba la falta de formación y recursos online, ¿no? El cómo se ha tenido que adaptar tanto las familias como el alumnado a una nueva forma de trabajar, una nueva forma de conectarse. Bien, el 66,4% de orientadores, tutores o profesores también han tenido la necesidad, evidentemente, de formarse en herramientas y recursos y contenidos de orientación. Y estas necesidades iban sobre todo en tres direcciones o en tres ejes. El primero sería la necesidad de formarse en herramientas para la digitalización de la orientación. Y esto iba sobre todo relacionado con el aprendizaje del uso de nuevas plataformas de comunicación telemática para realizar aquella preocupación principal que salía al principio, ¿no?, de poder hacer un seguimiento individualizado, y luego también con la segunda parte o la segunda preocupación que salía, que era el hecho de digitalizar todo el contenido de orientación que estaba pensado previamente en un contenido más presencial. Entonces también había esta necesidad de conocer las plataformas para crear contenidos web. Y la segunda necesidad también iba muy relacionada con el tema de la orientación emocional, ¿no? El hecho de que se tenía que trabajar de alguna forma el trabajo emocional muy fuerte mediante herramientas online y también soporte emocional a las familias. Y la tercera parte sería también el conocimiento de recursos de orientación, ¿no? La búsqueda de recursos online de orientación ya existentes, ¿no?, como serían los cursos, vídeos, cuestionarios y apps de orientación. Y aquí también se iba repitiendo la idea, ¿no?, de que eran necesarios recursos sobre la autoorientación para el alumnado, ¿no?, que pudiera también trabajar de forma autónoma. Y luego, para finalizar, también había otra parte que era la formación sobre orientación a los tutores, ¿no?, también recursos o información que pudiera servir a los tutores para guiar sobre itinerarios formativos o otros contenidos de orientación. Bien, aquí preguntábamos si en el curso 2019-2020 el proyecto educativo de centro incluía explícitamente un plan de orientación académica y profesional, el POAP, y en este caso el 79% de los centros encuestados afirmaba que sí era, ¿no?, que tenían el POAP previsto dentro del proyecto educativo de centro. En el 91,6% de los centros, por lo tanto 9 de cada 10, el centro tenía también designado un equipo o una persona responsable de la orientación académica y profesional. Y en este caso, fruto de la situación actual, el 43,8% de los orientadores afirma que han aumentado, ¿no?, su dedicación a la orientación. Un 33,8% comenta que se ha mantenido igual, pero la mayoría comenta que ha aumentado. Y también preguntábamos, acto siguiente, qué otras funciones estaban realizando. Y el 63,8% afirmaba que estaban dando soporte al equipo docente y al 42,6% que estaban realizando docencia.
el que es también interesante era que había 34% de casos que comentaban otras funciones y algunos ejemplos que salían era que también desde el departamento se estaban realizando, ¿no?, esta relación y detección con servicios sociales de estas familias, ¿no?, más vulnerables, ¿no? Esta también nueva función. Luego también el hecho de que acompañan las familias y a los alumnos y también realizan esta tutorialización personalizado, ¿no?, al alumnado. Planteábamos durante este curso de qué forma se estaban trabajando la orientación académica y profesional en el centro. Aquí había una comparativa, si lo hacían antes del COVID, durante el COVID, a raíz, o si en este curso no estaba planteado. Y lo que planteamos es que se estaba trabajando la orientación de manera grupal en la tutoría, de manera individual, de manera grupal en las materias o de manera individual fuera del horario lectivo. En este caso, lo que es interesante de esta diapositiva es sobre todo ver el cambio de tendencias que ha habido entre el antes y el durante. Si os fijáis, antes del COVID mayoritariamente las sesiones se realizaban de manera grupal en la tutoría, mientras que durante el COVID lo que vemos es que se tratan más de manera individual en la tutoría, ¿no? Hay este acompañamiento individualizado y personalizado. Y también hay un cambio de tendencia respecto a antes del COVID, incluso superando el porcentaje de antes, de que se está trabajando la orientación de manera individual y fuera del horario lectivo, ¿no? Intentando también poder gestionar mejor la orientación de cara al alumnado. Comentábamos si también antes del confinamiento algunas de las actividades de orientación con el alumnado ya se realizaba de forma online y en este caso solamente el 37,4% de los centros realizaban o contemplaban actividades online de orientación en el centro. En este caso, las más citadas eran la consulta o la blog del web del centro, los centros que disponían de ellas, las consultas de páginas web de interés, que aquí ya había, por ejemplo, páginas de centros educativos de educación superior, portales oficiales, universidades, etcétera, test de intereses profesionales, que aquí sí que habían recursos online, y luego también se citaban recursos propiamente de orientación, como podía ser Wikirado, el programa Orienta, el proyecto Orión, MyWayPass, el GR de EducaWeb, unportal.com, Sinspira o Uniferia, entre otros. Por lo tanto, también lo que nos lleva como titular esta diapositiva es el hecho de que los profesionales de orientación, también como comentaban Juanjo y Montse en el inicio, en cuestión de semanas han migrado de una orientación que era presencial el 100% a una orientación 100% virtual, ¿no? Este 37,4% ha pasado a ser al 100% y al 100% del tiempo de la orientación. A raíz también del COVID-19, el 45% de los centros comenta que está realizando actividades de orientación que no estaban previstas inicialmente. Entonces, cuando preguntamos qué actividades eran, básicamente, por ejemplo, eran videoconferencias o videotutorías, entrevistas más individuales que tal vez en sesiones presenciales no estaban contempladas. Luego también la digitalización de los contenidos de orientación, esta necesidad de subir los contenidos de orientación presencial a la red y luego también la inclusión a las familias en los talleres y sesiones de orientación, ¿no? Este papel de las familias de que están más en casa, al teletrabajando, se puede incluir más, ¿no?, en las sesiones de orientación. Y en este caso había algunos ejemplos, por ejemplo, de hacer sesiones online vocacionales para padres, sesiones online para padres y también por alumnos. Y luego también esta parte de talleres online ya dirigidos a los alumnos sobre talleres de autoconocimiento, talleres de motivación y autoestima. Luego también la participación en webinars, que sin el periodo de COVID tampoco podíamos haber realizado. Luego también este diseño nuevo, ¿no?, de visitas virtuales o visitas virtuales también a ferias y centros educativos, que también ha permitido seguramente asistir a más centros a estos actos. Por lo tanto, lo que sí que vemos es que la digitalización de la orientación ya es una tendencia y que seguramente ha venido para quedarse también como complemento de esta presencialidad, aportando también a la comunidad, ¿no?, educativa una mayor accesibilidad a los recursos de orientación y también a un complemento a las necesarias experiencias y encuentros presenciales con profesionales, que esto podemos verlo, ¿no?, a través de la participación de webinars, de las visitas virtuales, ferias, etc.
Aquí también destacar el gran trabajo de los centros al ofrecer, ¿no? Comentan que el 80% de los centros están ya realizando asesoramiento adicional o específico al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y también cuando les preguntábamos qué tipo de recursos o herramientas, ¿no?, están siendo especialmente útiles para trabajar la orientación académica y profesional en este contexto, aquí habían respuestas abiertas, en una pregunta abierta, entonces era espontánea y la codificamos, y lo que vimos era que el 71,5%, la mayoría de los centros, citaba plataformas online de apoyo a la docencia, es decir, plataformas que permitieran, ¿no?, digitalizar de algún modo y gestionar el contenido online que ya se estaba impartiendo de forma presencial. Y aquí se citaba ejemplos concretos como podía ser el Google Classroom, el Simbaloo, el Genially y otros más. Luego también de recursos, la segunda herramienta más citadas eran recursos concretos de orientación online, que aquí estaban un 61,7% de los centros, los citaban, y algunos ejemplos no eran pues el programa Orientaline, MyWayPass, EducaWeb, también comentaban firas, ¿no?, y campus virtuales que se han ido desarrollando a lo largo de este periodo. Y luego lo que viene ya en mayor porcentaje de uso a nivel de herramientas eran sobre todo herramientas de comunicación, plataforma de videollamadas el 43,5%, que los más citados eran Zoom, el Teams o el Google Meet, seguido de otros canales más convencionales como puede ser el correo electrónico y el teléfono, pero que también son muy efectivos, ¿no?, para hacer este seguimiento individualizado y personalizado que se va buscando y que era el reto principal también de los orientadores. Luego también tenemos este 6,2% que comenta que aún es importante, ¿no?, el hecho de que se tenga este acceso a dispositivos tecnológicos como pueden ser ordenadores o tablets. Bien, para acabar un poco el resumen de los resultados, sí que había una última parte de aprendizajes, que era una parte sobre todo cualitativa, donde se recogían aprendizajes que habían ido saliendo a lo largo de esta crisis sanitaria y los hemos estructurado principalmente en alumnado, familias y orientadores. En el caso del alumnado destacaban aprendizajes sobre todo de recursos de orientación para el alumnado y también recursos de seguimiento. Aquí, en recursos de orientación para el alumnado, había mucha la idea de que es importante el uso y manejo de las TICs, porque puede ser una metodología activa y muy participativa, puede ser un aprendizaje por proyectos, ¿no? Puedes también trabajar en equipo con distintas herramientas, aquí se citan algunos casos, y puede esto motivar al alumnado y también, ¿no?, a la vez estimular su autonomía. También un buen aprendizaje han sido las jornadas virtuales que se han organizado tanto por universidades como escuelas superiores. Y también en el ámbito de la orientación también destacan la importancia, ¿no?, que se está dando de subir todo el material y la información, noticias y tendencias en estos bloques de orientación de los centros, ¿no?, donde también los alumnos se pueden inscribir, también son una fuente de información por los tutores o los profesionales del centro. Luego, de los recursos de seguimiento del alumnado, sí que hay este aprendizaje que es muy fuerza, ¿no?, de este seguimiento individual a través de la videoconferencia, también las sesiones individuales online con los alumnos con necesidades de acompañamiento, las reuniones también virtuales, ¿no?, que también se comentaba que a veces son más ágiles que las presenciales y que se pueden combinar, que esta idea de combinar también la virtualidad con la presencialidad, ¿no?, para pues antes de una charla poder utilizar algún recurso como vídeos o alguna herramienta, ¿no?, para complementar, que también es un aprendizaje. También a modo más de gestión interna habría esta posibilidad con las nuevas herramientas online de hacer fichas de recogidas de datos, ¿no?, en documentos compartidos con equipos docentes para poder recoger la información para el seguimiento de las tutorías. O también había algún caso, ¿no?, que se comentaba de decir, pues mira, antes de realizar una sesión presencial o una entrevista, poder tener información previa, ¿no?, que el alumnado pues, pueda preparar algún documento, resolver algunas dudas y así poder ir a la sesión, ¿no?, más preparado, preparada. Bien, aquí como comentábamos, aquí ha habido el gran titular que ha sido también el papel activo de las familias en el aprendizaje de los hijos e hijas durante el confinamiento, que esto sí que vemos que ha alentado a algunos centros
a incorporar actividades, charlas o entrevistas de orientación para las familias, también permitiendo fomentar su rol activo en la orientación. En cuanto a la implicación de la familia, también se comentaba, las videoconferencias de tutorías, ya no solo con el alumnado, sino también implicando a la familia. Luego también el hecho de diseñar talleres periódicos con los padres, junto con los hijos, esta idea también de ir más allá y de poder ver también que los hijos están arropados, ¿no? Tanto por centros como por los padres. También el hecho de como un aprendizaje, el hecho de que se ha aumentado las reuniones con la familia, pero aparte de hacerlo con las videollamadas, que esto también es un buen recurso, ¿no? para que las familias se puedan organizar dentro de su horario y también se comenta, ¿no? El hecho de que se ahorra mucho tiempo en el desplazamiento. También hay algún aprendizaje relacionado con realizar con las familias videoconferencias por grupos y esto permitiría, ¿no? Dar información sobre el abanico formativo de su próximo curso. Y luego implicar también a las familias en el proceso de orientación del centro. En relación a los recursos para orientadores y docentes, que aquí también había muchos aprendizajes, aquí había mucha la idea de la ventaja que ha sido, ¿no? La oportunidad de estos webinars abiertos, de las jornadas con docentes en línea, ya no solo por el aprendizaje en sí de los webinars o las jornadas, sino también para poder poner en contacto a los profesionales y a la comunidad de orientación. Luego también el hecho de utilizar los entornos digitales para elaborar y trabajar el POAP y luego también el trabajo online colaborativo, ¿no? Que también permite ser esto, ¿no? Más colaborativo, que haya más coevaluación, que puedan haber nuevas narraciones, también más gamificación, también permitir las metodologías no presenciales, ¿no? Para seguir trabajando durante el curso y destacando esto, ¿no? Que antes, como hemos visto en el estudio, era anecdótico, pues ahora ya poderlo ya implementar en el centro como una cosa más permanente. Luego también el hecho de elaborar estas herramientas o sites con toda la información compilada, que esto facilita la coordinación y el trabajo de orientación y también implica, ¿no? Compartir los recursos y la oportunidad de que la información llegue de forma muy fluida también a tutores y profesores. Y finalmente también el hecho de generar esta información online, ¿no? Que sea útil tanto para tutores como para que sea consultada por el alumnado. Por lo tanto, sí que es importante que en el marco de confinamiento, ¿no? Este titular de que los profesores de la orientación han tenido que explorar muchísimas formas de garantizar un buen acompañamiento, que al mismo tiempo ha fomentado la autonomía de los estudiantes y es un objetivo que tiene que ser incorporado en la práctica profesional de la orientación y siempre, ¿no? Apoyado en herramientas de calidad y formación al equipo orientador. Bueno, esto es un poco, perdonad, los resultados. Perdona, Juanjo. No, nada, Laia, muchas gracias. Sí. Quería felicitarte realmente a ti, a ti como responsable de proyectos y a todo el equipo de DEP, porque digamos, el análisis que se ha realizado a raíz de los resultados de la encuesta es muy, muy interesante. Comentaros también a todos los oyentes que el webinar está siendo grabado, es decir, que esta presentación que ha hecho Laia la podéis luego ver tranquilamente y pararos en aquellos momentos que consideráis que la información, digamos, que se saca de esta encuesta es más útil para vuestro centro o para vuestra institución. Animaros también a hacer alguna pregunta. Tenemos ahora 5 minutos. Yo ya tengo las mías, entonces mientras que lanzáis las vuestras, quería, más que preguntas, son un poco destacar una serie de elementos, ¿no? Más en la mirada de proyecto, perdonad, en la mirada de proyecto de una fundación como la nuestra, qué cosas creemos que este contexto del COVID va a poder, de alguna forma, marcar un antes y un después, ¿no? en la praxis de orientación, ¿no? La primera es, y tú la destacabas muy bien, es el rol activo de la familia en todo esto, ¿no? Cómo el escenario de digitalización de la relación con las familias nos ha hecho hacerlo más sencillo, ¿no? Es decir, ha sido más accesible seguramente para ellos poder participar en escuelas de padres o en webinars de lo que sería si esto hubieran sido presenciales en un momento normal de mayo, de pues locura de agenda, de un montón de cosas y con dificultades de conciliar,
Y el tener que pasarlo a lo digital, que ha sido un esfuerzo de los centros y un esfuerzo de las instituciones, yo creo que ha sido una ventaja para las familias en ese sentido, ¿no? Porque les ha permitido estar en espacios que a lo mejor no hubieran podido estar por un tema de conciliación en otro momento, ¿no? O verlo tranquilamente, un webinar que luego lo repasas y lo ves en tu casa tranquilamente, ¿no? También, y tú lo destacabas, que ha subido la individualización y la personalización de la orientación. Es decir, que al final el poder tener esta flexibilidad que te da lo digital te ha permitido adaptarte mejor a tener experiencias personales con los alumnos, ¿no? Otro reto que yo creo que es importante tener muy en cuenta es qué ocurre esto a nivel de centro, ¿no? O sea, cómo hacemos que en las webs de nuestro centro educativo, que en los blogs o en las herramientas de comunicación que tengamos, esté más presente la información sobre orientación. Para nosotros es un driver estratégico dentro de la orientación el que los centros tengan información de calidad visible y accesible para las familias y los alumnos sobre temas de orientación, y aquí se ha visto más todavía, ¿no? También algo que apunta la encuesta, que son las visitas virtuales, ¿no? Cómo los centros de educación posobligatoria pues se han tenido que poner las pilas, permitirme la expresión y decir, oye, pues si no pueden venir alumnos al mundo físico, pues hagámoslo virtual y hagamos ferias, hagamos visitas. Creo que todo eso, a la larga, permitirá que un alumno pueda visitar un mayor número de ofertas de educación posobligatoria y, por lo tanto, decidir con más criterio. No concentrarse en ir físicamente a lo mejor a 1 o 2, sino visitar 10 o 15, ¿no? Y eso será algo que va a redundar en la calidad de esa toma de decisión, ¿no? Y también la parte que ha supuesto para las herramientas digitales que utilizan los centros, WebPass similares, ¿no? Para que, bueno, es una tensión para los que trabajamos produciendo esas herramientas, pues que ahora han sido más críticas todavía, o sea que tenemos que ser más exigentes con su calidad, son una pieza fundamental del proceso de orientación y han de estar bien y actualizadas cada día, ¿no? Y por último, la última cosa sí que quería destacar es el tema del portfolio digital del alumno, ¿no? Es decir, en este momento en el que con esa persona, con ese alumno, van a interactuar diferentes profesionales y como centro no tenemos recogido eso en un escenario digital y accesible por todos los profesionales que interactúan con ese alumno, pues tenemos dificultades, ¿no? Porque tenemos visiones fractales y no acabamos de tener una visión global. Bien, dicho esto un poco, que quería simplemente eso, destacar y un poco pues enfatizar algunos elementos, voy a chequear si hay alguna pregunta que lance el público, que sí la hay, y te las lanzo muy rápidamente para dejar tiempo a la mesa que viene después, ¿no? Vale, dejarme que empiece con una, que es de Marta, y dice, ¿cuántas horas debería recibir un alumno sobre orientación en su adolescencia? ¿Se podría certificar con un diploma? Es una pregunta un poco avanzada la que nos lanza Marta y que no 100% encaja con lo que tú has hecho dentro de la investigación, pero ya que estás en pantalla, pues te la lanzo. Yo creo que esto yo no me atrevo a responderlo. Vale, haces muy bien, no te preocupes. Marta, no me atrevo, no. Que realmente es una gran pregunta el hecho de que se cuantifique, ¿no? Porque si no sabemos cuánto de X cosa tenemos que dar a una persona, no sabemos si le damos poco o demasiado, ¿no? Y es muy importante que se cuantifique. Sin duda irá en función de los niveles y, es decir, la respuesta no será igual en función de si estás en primero de la ESO o cuarto de la ESO, pero sí es algo que los centros deberían de concretar. Es decir, yo como centro quiero que mi alumno o mi alumna tenga X horas de exposición a temas de orientación. Y esas horas irán en función de, algunas serán presenciales, otras serán pues a participación en ferias, pero si no lo cuantificamos no sabemos si lo cumplimos o no, ¿no? Venga, quiero lanzarte una pregunta que sean, porque ahora de repente han aparecido un montón de preguntas. Y bien, es la siguiente. Dice, creo que es especialmente interesante el hecho de poner al alumnado como centro de la decisión para hacer partícipes a las familias y acompañarles en este proceso de elección. El hecho de implicarles y fomentar la participación de las familias en el proceso de orientación de sus hijos fomenta una corresponsabilidad en este momento tan importante. Teniendo en cuenta que la toma de decisiones en esta edad es compleja y más aún en una situación de confinamiento, uy, esta pregunta es un poco larga. A ver dónde acaba la pregunta, dónde viene la pregunta. Sería, si la adaptación ya era una competencia clave para la gestión de la carrera, ¿crees que ahora se muestra más importante todavía? Es decir,
esa parte de la adaptabilidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que no solo los sistemas de orientación en los centros educativos se han adaptado a un contexto cambiante, sino que también en los alumnos y las familias, pero especialmente los alumnos, que es lo que nos interesa en este momento, han sentido que tienen que adaptarse porque el cambio es mucho más rápido de lo que imaginaban, ¿no? Entonces, ¿crees tú que desde la perspectiva, un poco de lo que ha sucedido, esta adaptabilidad del alumnado ha sido más digamos, más presente, ¿no? Es decir, que ha sido más desarrollada que lo que hubiera sido en un entorno normal? Claro, yo creo que aquí hay un punto de que sí que se respira más, que hay un alumnado que está muy preocupado en esta situación que vivimos. Y entonces esto también se refleja más en el departamento de orientación y de hecho era de las preocupaciones más que se detectaba más a lo largo del análisis del estudio, ¿no? Que era cómo vamos a hacer frente a esta nueva situación, que además nos estás diciendo de que no sabemos cuándo vamos a volver a las aulas, sino los que van a cambiar de etapa o los que ya van a salir al mundo laboral, ¿qué se van a encontrar? Y qué nuevas profesiones se saldrán, ¿no? O tenemos que identificar. Y aquí sí que hay un punto en que el alumnado está siendo activo a perseguir al Departamento de Orientación y yo creo que aquí también el Departamento de Orientación y a raíz de también este estudio y del análisis de las respuestas es felicitar porque realmente han sido muy generosos a la hora tanto de adaptarse al contexto actual como también de acompañar, ¿no? De hacer este acompañamiento emocional ante la incertidumbre, que yo creo que esto a lo largo de todo el análisis se va detectando mucho. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Laia. Realmente ha estado muy interesante la presentación de la encuesta. Y vamos a dar pasada ahora a la mesa de buenas prácticas de orientación en confinamiento. Y quería pedirles que se conectaran la cámara a mis compañeros Javier Quevedo y Miquel Solé, asesores del proyecto de orientación profesional de la Fundación Bertelsmann. También a Susana Garrido, que es orientadora del IES Gonzalo Torrente, Madrid. A Fuencisla Gómez, orientadora del Colegio Legamar. Y a Manel Merino, que es director y orientador del IES Torreroya. Os dejo que moderéis la mesa, Miquel y Javier, y bienvenidos a los 5. Sí, mira, todos habéis vivido una situación que ha sido de golpe y porrazo. La situación de alarma ha hecho algo, ha cambiado nuestra realidad docente, que ha sido la presencialidad en las clases y la orientación, ¿no? ¿En qué medida, cuáles han sido las prioridades que establecisteis desde el Departamento de Orientación delante de esta situación nueva y sorpresiva, ¿no? Por la emergencia y la inmediatez? Bueno, pues comienzo yo. En principio, gracias por la ocasión que nos dais para poder participar en la webinar. Y bueno, pues nosotros al principio lo que pensamos, el primer pensamiento tuvo que ver con una frase de Aldous Huxley que decía que la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre. Entonces, realmente hemos tenido que aprender y, bueno, hemos tenido que desarrollar pues la flexibilidad y la adaptabilidad que es propia de los orientadores, pero también pues la proactividad. Entonces hemos tenido que ver esas cualidades y hemos intentado pues adaptarnos a la situación tan difícil y tan complicada y luego ver de qué manera nosotros podíamos dar respuesta a una serie de necesidades que empezamos a detectar también con el alumnado, con el confinamiento en las familias, también con el propio profesorado. Entonces, ¿qué prioridades establecimos? Bueno, pues en un principio la primera prioridad que nos pareció clave era el tratar de responder a nivel de centro lo que es el apoyo psicológico a las posibles dificultades que el confinamiento estaba trayendo a nivel emocional. Entonces, nos parecía un poco complicado poder acercarnos directamente al alumnado y entonces pues lo establecimos por correos electrónicos a los tutores, ofreciéndonos las orientadoras. Tengo una compañera también a media jornada, somos dos y es un privilegio poder estar las dos. Y entonces también lo que hicimos pues, fue intentar establecer una página, un lugar donde nosotros a través del aula virtual coronavirus del Departamento de Orientación utilizamos este
esta plataforma en la que los profesores empezaron a subir sus documentos para que pudieran trabajar los alumnos y realizamos pues una serie de documentos también de entradas sobre apoyo psicológico, sobre orientaciones respecto al coronavirus, del tema del, bueno, pues de la Asociación de Psicólogos, una serie de pautas que nos parecían muy interesantes, también de páginas, o sea, de apoyo psicológico, de recursos gratuitos que se podían hacer llamadas telefónicas. Bueno, hicimos esta serie de recursos. Luego también tuvimos la posibilidad de subir una serie de materiales, porque nosotros teníamos un taller en colaboración con el ayuntamiento sobre habilidades socioemocionales y trabajo en equipo y mejora de la convivencia. Entonces, estas personas que habían desarrollado ya 4 sesiones presenciales empezaron a elaborar también unos materiales adaptados a la situación de confinamiento. Entonces, también en este aula virtual empezamos a subir pues una serie de actividades que tenían que ver con ansiedad, estrés, con cómo se podía afrontar el confinamiento, con actividades de ocio y tiempo libre, dándoles pautas y dándoles recursos para que ellos mismos pudieran trabajar estas actividades. En un principio quisimos hacerlo a través de los tutores, pero realmente la dificultad estuvo en que los tutores y los profesores ya tenían mucho trabajo y los propios alumnos y padres tuvieron pues algunas quejas respecto a que tenían muchísimo trabajo los alumnos, que estaban mucho tiempo dedicado a las clases y entonces como que vimos que no podíamos hacer que la tutoría fuera otra sobrecarga más. Entonces lo dejamos un poco abierto para que aquellos que quisieran pudieran trabajarlo y bueno, pues eso es lo que hicimos en cuanto a lo que era el apoyo psicológico a todo el centro, a toda la comunidad educativa, a padres, alumnos, profesores, pero luego lo que más nos importaba era el tema de los propios alumnos, de cómo poder llegar a nuestros alumnos. Entonces, nosotros somos centro preferente de alumnos con trastornos generalizados del desarrollo y entonces, pues claro, efectivamente, también tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, tenemos 2 profesoras de pedagogía terapéutica y una integradora social. Ellas contactaron directamente con sus alumnos y continuaron con el trabajo online, pues de adaptación curricular de sus materiales, el seguimiento con los profesores, el seguimiento individualizado también mediante reuniones y videollamadas. O sea que ese trabajo de continuar con el seguimiento académico y emocional del alumnado de los programas específicos también era un interés muy especial nuestro. También no solamente estos alumnos, sino también el alumnado de PEMAR, de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Vimos que estos alumnos también son muy vulnerables y que tenían dificultades. Estos han sido quizá, y alguno de integración del alumnado con necesidades educativas especiales, los que han tenido más problemas a la hora de las conexiones, de poder trabajar por el problema de no disponer de tablet, ordenador. Casi todos nuestros alumnos se han conectado a través de los teléfonos móviles y eso también es algún inconveniente, pero bueno, ha habido bastante suerte y ha habido mucha conectividad. Y luego, pues también el tema de otros alumnos que habíamos tenido seguimiento en el departamento de orientación, casos que nosotros llamamos especiales, de especial riesgo, vulnerabilidad, y entonces intentamos también contactar con ellos mediante el trabajo con los tutores, que para nosotros ha sido fundamental, la conexión y la coordinación con todos los tutores de todos los cursos, tanto de la ESO como de bachillerato, para poder contactar con estos alumnos, detectar sus necesidades, el que ellos sintieran que podían seguir contando con nosotros. Y entonces, con este tipo de alumnos también hemos realizado algunas videoconferencias a través de Zoom, o sea, hemos seguido contactando y hemos tenido también demandas de los padres respecto a hábitos de trabajo y de estudio, porque había alumnos que les estaba costando mucho pues lo que es el trabajo autónomo en las propias materias. Entonces, esa ha sido también otra de las prioridades y también lo que nos parecía muy interesante, nosotros habíamos desarrollado ya el programa de orientación, el plan de orientación académica y profesional en segundo de bachillerato, habíamos realizado el proyecto Orion que llevamos ya desde el 2008 realizando en el centro y habíamos tenido también la sesión informativa que solemos dar de la universidad, la EBAU y estudios universitarios y de formación profesional de grado superior. Entonces, lo que habíamos hecho con bachillerato ya estaba realizado, pero la prioridad era ahora mismo también desarrollar un programa de orientación académica y profesional para cuarto de la ESO.
teníamos esa dificultad, no habíamos, nuestra previsión era haberlo empezado justo cuando terminó la segunda evaluación y entonces teníamos esa prioridad, también estuvo en nuestra mente de qué manera podíamos nosotros desarrollar ese proceso de autoconocimiento, de exploración y de toma de decisiones para que a final de curso pudieran elegir el bachillerato que querían, la modalidad de bachillerato que querían cursar en nuestro centro, que disponemos de las 4 modalidades, o si querían acceder a formación profesional, pues que les pudiéramos primero orientar hacia pues lo que son todas las familias profesionales y después ayudar también en la solicitud, en la admisión para la formación profesional. Y entonces esas fueron las prioridades a nivel individual o personalizado, a nivel de los alumnos, a nivel del propio centro con nuestra página y luego, bueno, pues también detectar de cara al profesorado, pues qué necesidades estaban viendo respecto a cómo trabajar con el alumnado. Entonces también nosotros nos incluimos en una Google Classroom con los profesores de matemáticas y estuvimos viendo también pues las dificultades. Primero conocimos la plataforma y después las dificultades en cuanto a la realización. Y bueno, otra de las también demandas importantes o bueno, otra de las prioridades era el trabajo con las familias. Nosotros habíamos mantenido también, solemos mantener contacto con las familias y la orientación académica y profesional suele ser también un momento donde ellos tienen especial dificultad en la información y bueno, de qué manera podíamos llegar a las familias. Me parece que Javier, ahora sí, Javier, adelante. Me alegro. Pues mira, has mencionado, Susana, por enlazar un poco el tema de la FP, que sé que es algo de lo que nos quiere hablar Fuencisla, y también a lo mejor si quieres por enlazar, también ha salido en el cuestionario el tema de las familias. Entonces, Fuencisla, si quieres contarnos esta iniciativa para informar sobre la FP de la que llevaste a cabo en el centro. Hola, muchas gracias también por invitarme a participar en esta webinar. Ratificar que todo lo que ha hecho Susana en su centro pues es algo muy parecido a lo que también hemos hecho nosotros en nuestro centro. Dejar claro que entre tanta desorientación como se estaba produciendo, lo más importante era mantener una buena orientación y seguir el trabajo, tanto con las familias como los alumnos o como los profesores, pero de manera telemática, es decir, no hacer nada diferente, pero sí utilizar metodologías diferentes, que yo creo que es en lo que básicamente nuestro centro se ha centralizado, ¿no? Entonces, bueno, en este ámbito nosotros algo que le hemos concedido mucho valor siempre son charlas de orientación, lo llamábamos charlas de orientación, que solíamos hacer siempre los viernes finales de cada mes, y entonces ahora se nos ponía un poco difícil, primero porque no había tantos viernes, teníamos que seguir haciendo estas charlas y, digamos, hacer partícipes pues a muchos agentes, que ahora se complicaba un poco más, porque antes cuando estabas en el cole pues siempre tenías como más acceso directo incluso a los antiguos alumnos y demás, y ahora tenías que localizar también pues sus teléfonos y demás. Entonces, bueno, hicimos varias charlas coloquio a través de webinar, el sistema de webinar, hicimos sobre diferentes profesiones, para luego centrarme en la de formación profesional, pues sobre las titulaciones de inteligencia artificial, física, matemáticas, administración de empresas, charlas para preparar a los alumnos que se iban a enfrentar a la EBAU, como ha dicho mi compañera, para consejos, rutinas que tienen que hacer, porque llevan mucho tiempo confinados, se están haciendo muchos exámenes, todos ellos online, pero el examen va a ser presencial, cómo trabajar ese paso, ¿no?, de lo online a lo presencial y demás. Y bueno, y centrarles en que esto no para y que iba a terminar el curso y que tenían que hacer una elección en todos los ámbitos. Entonces, nuestra orientación se centra fundamentalmente desde cuarto de secundaria hasta segundo de bachillerato. Hicimos muchas webinars, pero ¿por qué me voy a centrar en FP? Un poco por la diferencia, ¿no? Normalmente las webinars que nosotros hacemos suelen tener carácter voluntario. Y es verdad que los alumnos se apuntan con ese carácter voluntario y hasta una media de 30, 35 alumnos han participado. Ahora muchos más, porque como bien hemos dicho en alguno de los momentos, pues el hecho de tener la posibilidad online implicaba que a lo mejor venir al cole no era posible, pero al hacerlo desde sus casas, pues muchos más han podido participar de todas ellas, ¿no? Pero ¿por qué es un poco más especial la de formación profesional? Por una razón fundamental. Nuestros alumnos, fundamentalmente los de nuestro centro,
la formación profesional siempre la han visto como una opción en el caso de que no me salga otra cosa, ¿no? Y entonces nosotros queríamos romper esos mitos. O sea, llevamos trabajando varios años en que la formación profesional no es una opción, sino que es una alternativa dentro de los estudios que se pueden realizar o bien al terminar cuarto de secundaria o bien al terminar bachillerato. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que si yo lo dejaba a que los alumnos se presentasen de forma voluntaria, probablemente a lo mejor me encontraba con 4 o 5 alumnos. Primero por ellos y segundo porque sus familias, la mayoría de las familias no arropan que la primera opción sea la formación profesional, ¿no? Entonces, lo tuve que llevar al equipo de profesores. Yo llevé este tema al equipo de profesores y les solicitaba que entendieran la necesidad de que todos nuestros alumnos, desde cuarto hasta segundo de bachillerato, pues entendieran esa necesidad, ¿no?, de conocer cómo funciona la formación profesional y además no solamente el módulo ordinario, sino también la formación profesional dual. Eso implicó que todos los profesores estuvieron de acuerdo, todo el equipo de profesores entendieron que era una necesidad que todos nuestros alumnos conocieran esta otra posibilidad y se suspendieron las clases. Nosotros hemos estado dando todas las clases online desde que empezó el confinamiento a través de Microsoft Teams, pero se dejaron de dar clases, ahora no digo presenciales, sino clases online. Y ese periodo se utilizó para hacer esta charla coloquio en la cual se trabaja el tema de la formación profesional. Una vez que conseguimos que ya todo el profesorado estuviera de acuerdo en ceder sus clases, que a veces, o de ceder sus clases para dar charlas coloquio, bueno, pues hicimos la cartelería, que yo suelo decir, es decir, la publicidad, dar a conocer a toda la comunidad educativa, tanto a los padres como a los alumnos, de que iban a participar en una charla webinar sobre formación profesional, ¿no? Y luego ponernos en contacto, claro, con qué ponentes tenían que venir a impartir esa charla, porque además queríamos que tocasen todos los ámbitos, el ordinario y el dual. Entonces, nos pusimos en contacto con la Fundación Betterman, concretamente con Javier, nos facilitó la posibilidad de que una persona de formación profesional dual, de Alianza Dual, Raquel Vivas, pues pudiera estar con nosotros para poder explicar en qué consiste la formación profesional y todas sus peculiaridades. Yo le pedí además que quería que una persona, es decir, un estudiante, o bien que estuviera haciendo la formación profesional dual, o bien que hubiera terminado la formación profesional dual, también pudiera participar de esta webinar, porque no es lo mismo cuando se cuenta un alumno que cuando se lo, digamos, contamos personas mayores o otros profesionales ya que tenemos más tiempo de experiencia. Entonces, ella sí que hizo posible que una alumna suya, Lorena Castellano, pues pudiera estar también con nosotros participando de esa webinar. Esa sería la parte de la formación profesional dual. En el caso de la formación ordinaria, invitamos al director de Everest School, ¿vale? Diego López, para que también él nos presentara lo que era la formación profesional ordinaria, para explicarnos un poquito pues todo el sistema, es decir, los cursos, los títulos, la dinámica, los perfiles. Y presentó además, yo les pedí que cada uno presentara un tipo de formación profesional y él presentó multiplataforma. Lorena presentó comercio y marketing, por ejemplo. Y luego yo invité a un antiguo alumno nuestro que hizo anatomía citopatológica porque quería que presentara la parte de sanidad. Es decir, tener que todos nuestros alumnos conocieran una parte más de informática, una red más de marketing y comercio y otra parte más relacionada con la sanidad. Y además, para que vieran, elegía a este alumno en concreto, porque aparte de haber hecho un ciclo formativo que muy poca gente conoce y tiene muchas salidas profesionales, que es anatomía citopatológica, es una persona que ha dado continuidad a sus estudios en la universidad, para que vieran que hacer formación profesional no significa que no podemos dar continuidad a unos estudios universitarios. Por lo tanto, habíamos dado, digamos, cabida a un poco todo lo que era la formación profesional, ¿no? Una vez que tuvo lugar el día, que fue el día 12 de junio, pues la charla consistió en que yo facilité que cada ponente hablase unos 12-15 minutos y una vez que cada uno de ellos hizo las exposiciones correspondientes, pues los chavales hicieron preguntas relacionadas con sus inquietudes, ¿no? Y sobre lo que habían escuchado, aparte de tener yo también unas preguntas preparadas, pues bueno, pues contestaron satisfactoriamente las personas que participaron en la charla. Respecto a lo que es la webinar, pues esto fue, luego hice una valoración. Sí, he de decir que ha habido 6 alumnos que después de esa charla, en esas tutorías individuales que hacemos nosotros en el centro semanalmente con ellos, se han decantado por la formación profesional, ¿vale? Y están interesados, que antes no habían oído hablar de la formación dual, que ahora empiezan a informarse como opción, no como un sustituto de algo porque no llego, ¿no? Que era un poco el objetivo.
y las familias también nos han preguntado, porque siempre existe esa inseguridad, pero oye, pero esto de verdad que es así como nos han contado y tal, de verdad que van a poder ir a la universidad, porque al final todos los padres quieren que sus hijos acaben en la universidad. Entonces es como que deben que el no participar de la formación profesional, o mejor dicho, participar de la formación profesional iba a evitar que entraran en la universidad. De hecho, expusimos algo que habíamos trabajado en conjunto, que incluso hay gente universitaria que está utilizando también los ciclos formativos como una opción más para prepararse para la vida profesional, para adquirir experiencia, esa experiencia que demandan las empresas y que no se tienen, porque claro, como has estado tanto tiempo estudiando, pues lógicamente no has estado trabajando, ¿no? Pero bueno, no sé si he satisfecho un poco esa curiosidad sobre la dinámica de la formación profesional y del webinar, entre otros que hemos hecho. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Francisla. Y ahora creo que, Miquel, tú vas a presentarnos a un tercero. Manel Merino, que supongo que está ahí. Manel, ¿estás, no? Fantástico. Hola, Manel. Yo quería resaltar la figura de Manel Merino como director del IES Torre-roja por una característica. Primero, porque es director, pero es que ha llegado a la dirección después de una larga trayectoria como orientador. Es decir, tiene una visión profunda y conocedora de lo que es el papel. Por eso, me gustaría que con esta visión nos explicaras un poco sintéticamente cómo habéis reaccionado al cambio de contexto y específicamente qué estrategias definisteis para afrontar esta nueva situación, ¿no? Y luego ya valoraremos en qué consistió exactamente lo que hicisteis y sé que eso ya te ha representado enfoques para el año que viene, que creo que eso sería muy interesante que nos lo compartieras. Adelante, Manel. Muy buenas tardes. Muchas gracias porque desde Barcelona, Cataluña, también participar aquí en este webinar. Lo intentaré hacer todo en castellano. Si sale algún catalanismo, perdonadme. Primero, una idea que nuestro centro tiene como idea fundamental, basándonos en Mahatma Gandhi, es que nosotros hemos de ser el cambio que queremos en el mundo. Y casualmente la situación de confinamiento, que era una situación de crisis, de dificultad, nosotros la entendemos con la situación de cambio, de mejora, de oportunidad. Y ya el día 18 de marzo cuestionamos que había que hacer algo en respecto a la situación que nos encontrábamos. Fijaros que nos acabamos de encerrar en Cataluña el 14, teníamos un fin de semana y el 18 ya estamos planteando un modelo diferente, un modelo donde acompañar. Veo que algunas cosas coincido con mis compañeras y más o menos es lo mismo. Pero hay una premisa básica que nosotros entendemos desde el Instituto Torre-roja de Viladecans, Barcelona, que es una atención personal y emocional, que ya se ha dicho, una atención académica y una atención profesional. Claro, este centro nuestro tiene la FP, el bachillerato, los ciclos, alumnos con riesgo de exclusión social, tenemos un poquito todo, con lo cual somos sensibles. Desde esta perspectiva y desde esta mirada, teníamos que acompañar a los chavales, a los jóvenes, a los adolescentes, pero también a las familias, como ha salido antes. Lo intentamos hacer con un mecanismo, pero en el cual nosotros no tenían todos los alumnos maquinaria para poder funcionar ni conectividad. Lo primero que tuvimos que hacer es analizarlo todo y hacer llegar a todos nuestros alumnos que tuvieran la disposición. Creo que solo ha habido un alumno que no hemos podido llegar por una situación compleja en su situación sociofamiliar. Y luego empezamos a hacer un análisis de qué es lo que viviría un adolescente en su casa, encerrado durante semanas sin poder salir prácticamente nada. Ahí nos dimos cuenta que la vivencia de encerrarse en su habitación, de relación o no relación con la familia, de alguna manera una filosofía que nosotros ya llevamos tiempo explicando, que el joven a veces cree que eso es como una pequeña cárcel de su casa y ahora se podía acrecentar. Pues a partir de esos planteamientos hicimos que todo nuestro departamento de orientación, le llamamos DOE, Departamento de Orientación Educativa, que es un departamento muy amplio, ahora está compuesto por 10 personas y media, no penséis que son 4 personas o 2, lo teníamos que volcar a todo el centro. Nosotros somos un centro inclusivo de educación, pero inclusivo a nivel social también. Es una perspectiva un poquito diferente a lo habitual. Escribimos artículos, explicamos un poco nuestro modelo porque somos un plan de referencia a nivel de Cataluña para llegar a extender el modelo a toda Cataluña. Y participamos en paralelo, escribiendo artículos, haciendo trabajo práctico y participando del Consejo Escolar de Cataluña. Nosotros participamos también en la filosofía para toda Cataluña porque se nos pedía desde el Consejo Escolar de Cataluña que diéramos pistas de cómo atender. Dimos algunas pistas que se pudieron tener presentes y algunas que no. Primero, transformábamos un centro en espacio virtual. Nosotros éramos un instituto presencial y ahora somos el Instituto Torre-roja virtual,
donde acompañábamos desde la tutoría y desde la orientación, porque aquí tenemos un proyecto que de ese acompañamiento lo hacemos con el tutor y el cotutor. Una característica nuestra es que el cotutor, que es un psicopedagogo, un orientador, acompaña a los alumnos desde primero, desde la ESO, hasta cuarto de la ESO y luego continúa primero de bachillerato y segundo de bachillerato. Y el que cambia es el tutor, que puede estar 1 o 2 cursos. Pero el orientador conoce a esos alumnos en cuarto desde hace 4 años, en tercero desde hace 3 y nos graduamos con ellos. Entonces eso es fácil porque miramos que los alumnos más vulnerables los llevaran los orientadores y orientadoras y los alumnos menos vulnerables siguieran continuando los tutores. Aquí hemos de decir que la orientación la hacemos también para el bachillerato y para los ciclos formativos, en menor medida y a demanda de los alumnos. Y generamos este modelo de atención a la carta, acompañando también a las familias. Hoy puedo decir, porque los datos los analizamos ayer, que desde el día 19 de marzo hasta el 19 de junio, que en Cataluña se acababa el curso, hemos hecho 582 atenciones individualizadas, que podrían ser por vía mail, por vía telefónica, por vía Meet, aquí no hacemos webinar, hacemos Meets, pero es igual, para que lo entendáis, o por cualquier sistema que nos diera contacto con el alumno o con la familia. De manera que una necesidad del alumno o la familia lo llevamos a cabo. Y en paralelo, en un proyecto que nosotros ya llevábamos de manera presencial, que eran las tertulias café con el orientador, que en este caso es con el director, que es orientador, con las familias. Hicimos una tertulia café con 4 familias que la grabamos y donde ellos plantearon cuáles eran las dificultades que se estaban encontrando a mediados de abril con sus jóvenes, con sus alumnos, con sus familias y nosotros dimos pistas. La grabamos y la dimos a todo el centro y la pusimos en abierto para que diera pistas de cómo podíamos trabajar de manera mejor. Hemos intentado llegar a todos, pero seguro que se nos han quedado por el camino muchas personas. Lo hemos intentado y no somos perfectos, pero la comunicación fue fluida. Nuestra página web, una plataforma que es iEduca. Hemos hecho el contacto continuado semanalmente y nos hemos reinventado en cosas tan sencillas como hacer vídeos emocionales con el profesorado para estimular, que seguro que por allí habéis hecho igual. Hemos hecho tertulias café, hemos hecho artículos periodísticos de revistas de aquí, de revistas a nivel internacional o español o a nivel catalán, donde están traducidas incluso para un poco llegar a todas las familias y a todos los chavales. Pero la gracia de alguna manera era esa atención en pequeño grupo o individual, donde cada joven que tenía alguna necesidad y que conocíamos como vosotras, hemos intentado llegar desde la parte personal y emocional, desde la parte académica y desde la parte profesional. Nosotros no tenemos esa dificultad de hacer entender la FP porque somos un centro que tiene bachillerato, ESO y FP. De manera que yo tengo que cuidar a todas las familias porque soy el director actualmente, pero venía de ser el jefe del departamento de orientación, después de ser el jefe de estudios y ahora ser el director desde hace este es el tercer año. De manera que eso yo no puedo dejar a un grupo por encima de otro y así lo entenderéis. Entendemos que haya un miembro del equipo directivo que sea orientador o orientadora es nuestro hecho diferencial. Es nuestro hecho diferencial porque eso impregna que la directriz, la línea educativa, no puede ser otra que la dirección en su plan estratégico o en su plan de dirección incorpore. Y esto es una suerte que hace 15 años descubrimos y que lo hemos ido haciendo así. Tal es así que la anterior directora, a mí, llegó a ser la que coordinaba la zona del Bajo Llobregat, que es la comarca. Llegó a dirigir todos los centros a nivel estratégico. ¿Por qué? Porque veían que eso era un buen modelo para que esta zona del Baix Llobregat, del Bajo Llobregat, se extendiera. Y siempre cuidando cualquier alumno más vulnerable, TEAs, aquí podríamos hablar de todos. Pero como somos inclusivos a nivel educativo y a nivel social, no queremos descuidar ninguno. Seguro que se nos escapan alumnos, familias, hay críticas, tal. Y otra cosa que hicimos era que al acabar el mes de abril pasamos un cuestionario a los 3 grupos importantes del centro. Familias, alumnos y todos los profesores, para que nos indicaran en unas preguntas cuáles eran los puntos fuertes, débiles y qué cosas habíamos de mejorar. Ese mismo cuestionario lo volvimos a pasar al acabar mayo y volvimos a ver la comparativa, qué habíamos mejorado de lo que nos habíamos propuesto y en qué todavía estábamos. Y de manera que nos ha servido para ir reajustando el modelo de orientación educativa, el modelo de dirección de centro y el modelo de trabajo educativo, como no puede ser de otra manera en cualquier apartado. Pero teníamos de alguna manera que hacer eso y ser solidarios. En la FP, para explicar un caso y una cosa concreta, pues tenemos una residencia de ancianos sociosanitaria, que aquí le llamamos, con la cual trabajamos y hacemos formación dual y nos pedían, no tenemos trabajadores
la gente está quedándose varada y nosotros tenemos el ciclo de atención a las personas dependientes. Pues hicimos una oferta de trabajo con el ayuntamiento, incorporamos a 2 trabajadores, alumnos nuestros y exalumnos nuestros, uno por la mañana y uno por la tarde para resolver eso. No tenemos guantes, pues nosotros tenemos guantes de atención a las personas dependientes, os los regalamos ahora. Entonces, también la idea de solidaridad entre nuestras familias, nuestros alumnos, aun siendo un barrio humilde, ha quedado en evidencia para que todo el mundo lo viera. De manera que esa comunicación fluida con otros directores de la zona, con la inspección educativa y con el Departamento de Educación de Cataluña es constante. Y en paralelo con alumnos que venían a hacer prácticas de máster en nuestro instituto, porque hemos intentado acompañar a todos y liderar el proceso. No ha sido fácil, ¿eh? O sea, ahora explico el resumen y queda muy bonito, pero ha habido muchas dificultades por el camino. Pero bueno, podemos decir que hemos superado bastantes las dificultades y algunas no. Manel, como habéis visto, Manel tiene una larga trayectoria, por eso su centro es de relieve para nuestro proyecto en la fundación, por la trayectoria, por lo que os ha explicado de la relación con el entorno, ¿no? Pero Manel, es que hemos estado antes juntos presencialmente y me ha quedado de nuestra conversación una cuestión, que es ¿en qué medida lo que ha pasado ya te has preparado para el año que viene si nos encontramos con un escenario híbrido? Es decir, lo que has vivido ahora ¿te ha permitido o has diseñado algo que te puede hacer frente a una situación nueva de emergencia? Sí, fijaros, una de las cosas que, claro, nosotros, yo de formación soy pedagogo, entonces lo que hacemos es el análisis, yo trabajo en el departamento en diferentes ámbitos y luego trabajo como director aquí y evidentemente como orientador, porque de hecho hasta la tarjeta de visita pone la O y la R en mayúscula para que el orientador esté incluido en el director, ¿eh? Un poco es sintomático para que nadie se pierda de vista. Claro, nosotros hemos dicho, esto es una oportunidad, esto es un cambio, pero esto ha de ser importante. Pues hemos buscado un planteamiento para intentar acometer los escenarios que ahora tendremos en Cataluña. La ESO prácticamente la haremos presencial y puede que se confinen semanalmente o quincenalmente algunos grupos por contagio, pero la posobligatoria no la podremos tener presencial en Cataluña, sino que tendrá que ser semipresencial. Entonces, hemos planteado ya un escenario en el cual cuando un joven o un grupo o un nivel de primero de la ESO se pueda contagiar, tener este planteamiento a nivel semipresencial. Incluso hemos hecho un cambio para dotar a todos los alumnos de un ordenador siempre en casa, porque aquí no lo era, un Chromebook. De manera que esto nos ayudará a dar solución a algunas de las medidas y hacer este seguimiento y atención individualizada desde el primer momento, que ya lo hacíamos, para que en el curso, según las condiciones que nos depare, hasta seguramente abril-mayo, que pueda haber un tipo de vacuna, la de Oxford de diciembre no resolverá la papeleta, ayudará, seguro que sí, pero no resolverá. Pero nosotros ya tenemos un modelo híbrido y un modelo presencial y un modelo de confinamiento. Entonces, puede que nada más sea para unos grupos o puede que sea para todos, pero ese trabajo ya está en marcha como una oportunidad, porque entendemos que es una oportunidad. Y por otro lado, porque estamos intentando hacer un clúster con otros compañeros de institutos de la zona, en el que para eso estábamos esta mañana también con el compañero Miquel, para intentar diseñar eso en Viladecans, porque queremos que esa apuesta no solo sea para 1 o 2 institutos, sino que sea para la población de Viladecans, que tiene unos 66.000 habitantes. De manera que si puede ser un modelo y una pauta, pues nos ayudará un poco a llevarnos mejor la situación de dificultad. Pero aquí siempre lo vemos como una oportunidad. No, o sea, somos de mena positiva, que decimos, perdonad por las expresiones a veces un poco catalanas, pero intentamos ver que la orientación ayuda a acompañar a todos estos jóvenes, a todos estos alumnos y a todas estas familias, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo un claustro y fijaros, estoy haciendo un claustro, dejo a mis compañeros que sigan, vengo aquí con vosotros a compartir esta experiencia porque yo quiero aprender también mucho de los compañeros de otras zonas del Estado español, porque nosotros nos tenemos que enriquecer con cualquier experiencia de cualquier persona para aportarlo a las familias y a los jóvenes de nuestro instituto, que es un instituto de 1000 alumnos, es muy grande, pero que evidentemente hay que dar respuesta a todos. Gracias. Y en este sentido, Miquel, y por la pregunta que has lanzado y ya cerrando, sí, os quería preguntar, Susana y Fuencisla, vosotros también en este contexto, ¿cómo habéis planteado el curso que viene y si habéis preparado ya algo, como ha comentado, semipresencial o a distancia para la orientación? Yo, ¿te importa, Susana, ya? Sí. Nada, tranquila. Yo me encuentro también en el centro. Llevamos desde el 3 de junio viniendo al centro presencial. Un poquito lo que le pasó a Manel, he dejado de hacer lo que estábamos haciendo, que es reunirnos
porque lógicamente lo que estamos preparando es la vuelta, ¿no? Cómo se va a producir la vuelta, no solamente a nivel del Departamento de Orientación, sino a nivel general, ¿no? Para, como ha comentado muy bien, no dejar a nadie y que todo el mundo de todo, tanto a nivel académico como a nivel de orientación, esté, digamos, cubierto. Hay gente que está en programas de apoyo académico y demás que ha habido que trabajar con ellos durante este confinamiento, que era lo que hacíamos antes. La única diferencia es que ahora lo hemos hecho telemáticamente, pero que le hemos dado continuidad. Entonces, estamos trabajando en eso, es decir, en cómo tiene que ser la vuelta, el número de alumnos. En el caso de que tan pronto nos dicen aquí, no sé, por Cataluña, pero que si va a haber 1 metro de distancia entre nosotros, que si es 1,5 metros, que si 2, reajustamos las mesas, las recolocamos y demás. Sabemos que vamos a una parte también que va a ser online seguro, porque además creemos que ha sido provechoso, creemos que podemos sacar la parte positiva del trabajo online que hemos realizado y lo estamos combinando. Estamos haciendo pues algo parecido, un híbrido, ¿no? Entre lo que sería presencial y lo que sería también online, ¿vale? Y no descuidando, pues nada, el trabajo emocional, por supuesto. Yo es que además pertenecemos a un colegio en el que nuestro departamento de orientación, yo llevo lo que es la orientación académico-profesional nada más. Tenemos 2 psicólogas, 2 logopedas, y entonces digamos que tenemos muy bien distribuidas todas las funciones, ¿no? Entonces la parte emocional, la parte académica, la trabajamos en conjunto todos y yo me dedico más a la parte de orientación académica profesional. Pero lógicamente hay muchos chavales con déficit de atención, con problemas también de aprendizajes de lectoescritura y demás que hemos tenido que dar continuidad y que tenemos que seguir dándole continuidad. Por tanto, estamos diseñando unos talleres para que puedan ser tanto presenciales como online y que puedan dar, digamos, salida pues, a todas estas preocupaciones, ¿no? que están ahí latentes. Bueno, nosotros de momento todavía no hemos tenido oportunidad de reunirnos para ver cómo vamos a planificar el curso que viene, pero sí que es verdad que la experiencia nos ha servido mucho porque realmente la orientación académica y profesional que hemos podido realizar con los alumnos de cuarto de la ESO, pues ha tenido que ver con un trabajo en un taller con padres. Hemos hecho una intervención primero con una actividad de padres que nos ha parecido muy interesante porque mejora realmente el apoyo y la importancia que tiene que tener la orientación con los padres. En ese sentido nos gustaría seguir avanzando en que los padres sean partícipes de la orientación de sus hijos. Hicimos un taller exclusivo para padres. Luego también hemos estado haciendo una Google Classroom del tema de orientación académica y profesional para trabajar el tema del proyecto Orion. Nosotros llevamos ya muchos años de trabajo con este proyecto, pero realmente la novedad ha sido que lo hemos hecho pues de manera voluntaria con aquellos alumnos que han querido y han tenido 10 sesiones para poder trabajar individualmente lo que es pues los intereses, valores, todo el tema del autoconocimiento, con unas unidades didácticas que estaban colgadas en la Classroom y también pues trabajar todo el tema del proyecto Orion. Y entonces nos ha parecido muy interesante ese trabajo virtual que permite que los alumnos puedan estar individualmente trabajando y pudiendo tener otra serie de actividades también presenciales. En ese sentido, pues bueno, un poco lo que decía también en el estudio la compañera anterior, a mí sí me parece que es importante que se le dedique horas a la orientación académica y profesional y que podría ser pues una idea importante el decir, bueno, pues parte de estas horas se podrían dedicar a nivel online, a nivel de utilizar alguna plataforma para que ellos pudieran hacer autoconocimiento y reflexión personal, sin dejar también de lado pues todo el tema del apoyo grupal. Nosotros hemos hecho también la mitad de intervenciones a través de Zoom y nos reuníamos con el grupo para pues poner dudas, ellos han explicado sus necesidades. Hemos hecho también una sesión informativa que antes hacíamos presencial, la hemos hecho de manera virtual y aquí hemos podido también no solamente hacer partícipes a los alumnos, sino que han venido los padres. Entonces, en ese sentido nos parece muy interesante el trabajo no solamente con los alumnos, sino la ventaja que ha tenido a nivel virtual el poder tener a los padres teletrabajando en casa para que ellos también se incorporen a estas actividades. Y por último, también hicimos algo sobre la FP Dual. Nos pasa un poco lo que a Fuencisla. Nuestro centro no tiene FP, pero sí nos parece muy interesante que los alumnos conozcan lo que es la FP y, de hecho, pues somos un centro abierto, les llevamos a conocer otros centros de la zona y sí que hay interés en que conozcan ese tipo de actividades. Entonces, hicimos también otra webinar con Raquel y con otro alumno también aprendiz y ha sido una experiencia muy interesante y yo creo que todas estas actividades que hemos realizado online, pues podríamos plantear
plantearnos si continuarlas en ese sentido también online. Y el único inconveniente que yo he encontrado ha sido la difusión, ha sido a través de los tutores, a través de Roble, bueno, a través de todos los mecanismos de correo, pero claro, cuando la actividad se hace presencialmente llega a todos y aquí ha llegado a los que han querido realmente, a los que han visto esa necesidad, a los alumnos que le han querido dedicar tiempo. Entonces, creo que la orientación deberíamos intentar que fuera más una necesidad, que se estuviera viendo más como una necesidad, y eso es una tarea un poco de todos, pero valoro muchísimo pues a la Fundación Bertelsmann por todo lo que estáis haciendo respecto a la valoración de la orientación académica y profesional, y creo que los padres están aprendiendo también que tienen que tener protagonismo, que el protagonismo lo tienen que tener los hijos y los padres, pero que ellos tienen una tarea fundamental, ellos y todos los recursos municipales, nacionales, bueno, pues todos tenemos una tarea fundamental en difundir una orientación profesional de calidad desde las primeras etapas desde primaria o desde infantil, ¿no? El que los chavales vayan viendo ya y vayan detectando esas necesidades. Entonces, también es otra de las prioridades que, bueno, yo cuando pueda comunicarme con el equipo directivo sí que creo que valorar mucho más la orientación profesional y ver todas estas posibilidades de trabajo online como una manera de ampliar experiencias educativas para el alumnado. Si me lo permitís. Perdona. Un detalle para complementar lo que acaba de decir Susana, que nosotros aquí estamos desde hace años, nosotros concretamente desde el 2011, trabajando más que como madres y padres, como familias. Le llamamos Asociación de Familias de Alumnos, AFAS. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el trabajo educativo se ha de hacer con la abuela, con el tío, con el primo, con el hermanastro, con el padrastro, con la madrastra. De manera que, en positivo, no como los del cuento. De alguna manera, las asociaciones de familias de alumnos y nuestros padres y familiares, nosotros nos entendemos como familia. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a que cada vez más las familias trabajen. Y, por ejemplo, nosotros lo hacíamos físicamente, ahora lo hemos hecho vía telemática, lo que llamamos el mini saló de enseñamiento. En Cataluña se hace un saló de enseñamiento y yo participo con otros coorientadores allá, pero lo hacemos en nuestro instituto para nuestros alumnos y nuestras familias. Esta vez lo hemos hecho vía telemática, por Mix, porque no podía ser de otra manera. Y por último, que siempre a los alumnos les decimos, y esto es por lo menos por mi parte para acabar, algo que les intentamos explicar desde siempre, aparte de que han de ser felices en su modelo educativo, es las palabras de Thomas Bullard, que él dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. Saber rompe las cadenas de la esclavitud, ¿no? Pues siempre les decimos a los jóvenes que estudien, que se esfuercen y que eso acabará rompiendo las cadenas de la esclavitud, que no es la esclavitud de personas de otro color, de piel, sino una esclavitud que a veces nos atan a las máquinas, que a veces nos atan a drogas, y esto lo trasladamos a los jóvenes desde que vienen por este instituto y desde sexto, que ya contactamos con las escuelas de primaria, para un poco trasladar, ¿no? Yo, por mi parte. Muchas gracias y perdonad. Pues, si a mí me lo permitís, a mí me gustaría decir tres cosas. Una, que creo que la orientación tiene que ser una competencia más. No algo aparte, sino que igual que trabajamos la competencia lingüística o la competencia tecnológica y tal, la orientación ha de serlo. Y yo creo que si trabaja el equipo directivo, lógicamente con el departamento de orientación y todo el equipo de profesores, sería algo que los alumnos entienden porque se trabaja desde muy abajo. Es decir, no es algo puntual porque llega a cuarto, porque llega a segundo bachillerato y tengo que salir al mundo o bien laboral o al mundo profesional. Entonces, no es algo que sea importante, sino que yo creo que todos deberíamos trabajar para que sea una competencia más la orientación, ¿no? Luego, alguna cosa que no hemos mencionado en esta charla y creo que es importante destacar, hemos podido dar continuidad a muchos proyectos tecnológicos. Por ejemplo, mi centro trabaja en la Technovation Challenge, por ejemplo, y en ESIC, el Desafío Junior Empresarial, por ejemplo. Entonces, se han cerrado las aulas, se han cerrado las universidades, y el hecho de poderlo haber hecho virtual ha significado que, en el primer caso, las chicas, porque es un programa para fomento de las vocaciones STEAM y sobre todo sin sesgo de género, pues que pudieran terminar sus aplicaciones y pudieran terminar sus proyectos. Por lo tanto, creo que la universidad ha visto también en esto una oportunidad, primero para poder realizar proyectos dando más cabida, más personal, porque ya no necesitan aulas físicas, ¿no? Sino que se pueden pilotar a través de redes informáticas. Y luego se han generado muchos talleres, que ha habido muchísimos talleres en los que se han colocado muchas universidades y escuelas
¿vale? En la que a lo mejor cuando nosotros lo solicitábamos de manera presencial nos decían un aforo para 10 personas y teníamos que buscarnos la vida a ver qué alumnos interesados tenían que ir y tal y cual. Sin embargo, ahora el hecho de ser virtual, que es algo que han gestionado muchas universidades y escuelas, ha hecho factible que muchos alumnos pudieran hacer, pues, por ejemplo, talleres sobre la Escuela de Eventos y Protocolos o de bursátiles, etcétera, etcétera. Es decir, por otro lado. Y luego, para cerrar el tema de la familia, mira, Manel, yo llevo trabajando, también he sido jefe de estudios durante muchísimo tiempo en mi centro, y es verdad que haya una persona del equipo directivo en el ámbito de la orientación es importante porque es la manera de que se entienda y haya esa coordinación y esa conexión. Pero hemos intentado siempre que la familia estuviera presente y al final había familias, generalmente las mismas familias, que se repetían cada año y tal. Pero sí he descubierto a través de esta ocasión que tuviéramos que pasar al online que ha habido más implicación de las familias, muchas más que presencial. Quizá por el hecho de que no es lo mismo ir una hora al cole, que es una hora de ida, una hora de estancia y una hora de vuelta, que ya son 3 horas, al hecho de poder conectar en un momento puntual y hacerlo. O sea, creo que en eso hemos ganado y creo que deberíamos incorporar todos los centros educativos, hacer algún tipo de reunión de este tipo para dar cabida a muchísimas más familias. Gracias. Totalmente. Quería agradeceros a los tres, a Susana, a Fuencisla y a Manel, vuestra participación. Ha sido realmente muy interesante escucharos. También a Miquel y a Javier por la moderación que han hecho, la excelente moderación. Y quedarme con esta última frase que estabas diciendo, ¿no? De alguna forma tenemos que ayudar a conciliar la orientación, ¿no? Es decir, que sea más accesible en este entorno complejo para todos, ¿no? Tanto los alumnos como también para las familias. Pues nada, muchas gracias a los 5 y gracias a todos los oyentes por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima. Buenas tardes. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.